¿Sabías que THX es el estándar de sonido creado específicamente para escuchar con calidad extrema la tercera película de Star Wars? Pues se los cuento en tan solo unos minutos. Mi nombre es Vlad y sin más dilación, vamos a los detalles. THX es una compañía norteamericana con sede en San Francisco, fundada en 1983 por George Lucas. Se dedica a desarrollar estándares de audio y vídeo de alta fidelidad para salas de cine, sistemas de sonido caseros, altavoces para computadora, consolas de videojuegos, sistemas de audio para automóviles, entre otros. THX fue desarrollado por Tollington Holman en Lucasfilms para garantizar que la banda sonora de la tercera película de Star Wars, Episodio 6, El Retorno del Jedi, fuera reproducida de manera más precisa en las salas de cine. El término THX proviene del nombre del personaje principal de la película THX 1138, un film distópico de ciencia ficción de George Lucas. THX no es un formato ni una tecnología de grabación. Todos los sistemas de audio digitales y analógicos pueden ser escuchados en THX. Si un productor dice que su película está en THX, significa que la banda sonora de dicho film se escuchará exactamente igual que en el momento de su creación, indicándose en los cines y carátulas de la película el logotipo certificador de THX. A pesar del esfuerzo de los productores de sonido y de cine por lograr la mayor calidad de las mezclas sonoras, la mayoría de los receptores no tienen la capacidad para reproducir el sonido de manera fiel. Este motivo inquietó a George Lucas a principios de los 80 y gracias a eso ahora hablamos de THX. En 1982, George Lucas y su compañía Lucasfilm se preparaban para estrenar El Retorno del Jedi. Mientras probaban la película en un cine comercial, descubrieron que faltaba gran parte de los detalles de la calidad de audio que mezclaron durante incontables horas en el estudio. Además, el ruido de fondo en el cine amortiguaba la mayor parte del sonido de la película. Durante este tiempo, muchas salas de cine de todo el mundo tenían una acústica de sala deficiente con sonido envolvente mono. La mezcla sonaba de una manera en el estudio y de otra manera muy diferente en el teatro. Para solucionar el problema, Lucas establecería un estándar de calidad para los cines comerciales, que utilizaría la mejor tecnología. En el proceso de mejorar la configuración del nuevo teatro, Sprocket System, Tollington Holman y George Lucas inventaron un sistema complejo que disponía los altavoces para adaptarse mejor en el espacio arquitectónico dentro del teatro, usando una intrincada red de cruce que integró el equipo con la acústica única de la sala. Se convirtió quizás en el sistema de mejor calidad que alguien pueda recordar haber escuchado. 4 cines de los Estados Unidos instalarían completamente su propio sistema de sonido, convirtiéndose en los primeros cines certificados para THX. Para presentar el nuevo sistema, James A. Murray creó un sonido llamativo denominado Deep Note. Deep Note es el acorde profundamente resonante que se escucha al comienzo de cualquier actuación certificada por THX. Se escuchó por primera vez en el estreno de 1983 de Star Wars Episodio 6. En 2015 el Dr. Murray actualizó Deep Note y lo hizo aún más fascinante para los formatos de cine modernos. Actualmente sigue siendo una de las identidades sonoras más reconocibles del mundo. Muchas veces nos preguntamos si realmente vale la pena invertir en un buen equipo de audio. ¿Será notable una mejora en la calidad de sonido? Hoy en día existen varias opciones para disfrutar de un sonido de alta calidad. Una de ellas, y tal vez la más popular, sea el sistema de sonido THX. Es una certificación de calidad de sonido que se ha ganado el respeto de muchos audiófilos. Ha ido evolucionando a lo largo de los años y hoy en día cuenta con una amplia gama de productos que garantizan una calidad de sonido prolija. Conocí THX hace algunos años, pues tuve una computadora cuya placa base disponía de soporte para THX True Studio. Era una ASRock P67 Strength 4 Gen 3, de hecho, una de las mejores motherboards que he tenido. Si alguno de ustedes la conoce podrá dar fe de ello. La calidad de sonido era increíble, era algo superior. El chip de sonido era Realtek y al instalar el software de THX todo cambiaba. Me sentía orgulloso de tener una computadora con un sistema de sonido diseñado para reproducir una de mis películas favoritas y además se escuchaba fenomenal. Actualmente, diversas marcas comercializan dispositivos que incluyen certificación THX. Por lo general, el precio de los dispositivos con esta certificación es un poco elevado, pero vale la pena, pues de hecho tener una certificación de este tipo es una garantía. THX fue comprado por Creative Technology Ltd. En 2002 y más adelante en 2016 fue adquirido por Razer Inc., quien goza de ser la empresa matriz en la actualidad. Aquí debajo en el scroll he estado pasando algunas de las marcas que incluyen THX en sus dispositivos. En la descripción estará el enlace a la página oficial de THX, ahí podrán encontrar detalles sobre sus productos en específico. También podrán jugar con el sonido Deep Note haciendo clic en la pantalla.
Como siempre, ha sido un placer compartir un nuevo material. Espero que haya resultado interesante y explícito. Agradecería un me gusta, una suscripción, comentarios y demás. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y me despido con el afán de encontrarnos en un próximo video.